Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la aceptación de esta comunicación por parte de la organización del Congreso. El título de nuestra comunicación lleva por nombre El estado de la cuestión de la educación inclusiva en la formación inicial de profesorado en la Universidad de Barcelona. La presentación será realizada por la doctora Velati y por yo misma, la doctora Llorac, pero también han participado en la elaboración de esta comunicación la doctora Cabión y la doctora Arus. Esta comunicación se enmarca dentro de un proyecto mucho mayor que ha sido financiado por la Universidad de Barcelona y ha sido coordinado desde el Departamento de Didácticas Aplicadas y han participado el Departamento de Organización Educativa y el Departamento de Sociología. Las personas que somos maestros y maestras en el aula somos conscientes de la gran diversidad de nuestro alumnado. La literatura ha empezado a hablar de esta diversidad, de cómo se debe atender, de cómo se debe acompañar la gran diversidad de alumnado, y es por ese motivo que nuestra curiosidad como docentes nos ha llevado a plantearnos este proyecto que lleva por título La educación inclusiva en la formación inicial de profesorado de educación primaria, contexto social y práctica educativa desde las didácticas aplicadas. El objetivo principal, el objetivo general de este proyecto es el de explorar el abordaje de la educación inclusiva en las didácticas aplicadas del grado de educación primaria a partir de los planes de estudio, la percepción del alumnado y el profesorado y la conexión con la práctica escolar y el contexto social. El objetivo específico de esta comunicación y del trabajo que estamos haciendo en este momento es el de explorar cómo la educación inclusiva ha sido conceptualizada, investigada y desarrollada en la literatura científica relacionada con la formación inicial del profesorado de educación física, prestando especial atención a las áreas, a las disciplinas de las que formamos parte, a las áreas de didáctica de las ciencias sociales, educación musical, educación física y pedagogía. En esta fase tan inicial, lo que hemos estado haciendo es lo que hemos llamado unos pasos previos a la revisión sistemática. Hemos estado buscando literatura en las bases de datos de Scopus y de Web of Science a partir de los criterios de inclusión y exclusión. A partir de aquí se han seleccionado las publicaciones en catalán, castellano e inglés relacionadas con la formación de profesorado, la educación inclusiva y las diferentes disciplinas analizadas. Y a partir de aquí las hemos organizado a partir del gestor bibliográfico Zotero y han sido clasificadas por contenido, tipología de investigación, metodología y revisión de los resúmenes. Y también lo que hemos estado haciendo es una revisión de la categorización y hemos validado de forma individual y de forma consensuada entre dos de estas investigadoras. Aquí en esta tabla, resumen, podemos ver los criterios de inclusión, los iniciales y los emergentes, y las palabras clave en la primera columna con los cuales hemos empezado nuestra búsqueda en las bases de datos seleccionadas. Las hemos puesto en inglés porque finalmente el resultado era más efectivo cuando las poníamos en inglés, todo y que las investigaciones, como hemos comentado, son en lengua castellana, catalana, inglés. Nos hemos centrado en la educación primaria, en la formación inicial de las maestras, en la educación inclusiva, en tres áreas de las didácticas aplicadas, de la cual forma parte nuestro departamento inicial, las ciencias sociales, la música, la educación física, y como prueba o control hemos utilizado también los estudios realizados en pedagogía, que tienen una tradición muy larga y extendida en el tratar estas cuestiones. Como podéis ver, las tipologías de investigación en las cuales nos hemos centrado son de carácter empírico, conceptual, revisión bibliográfica, y hemos identificado como metodologías la cuantitativa, la cualitativa, la mixta, la documental.
En la última columna podemos ver las 19 categorías emergentes que han ido saliendo y luego finalmente consensuada entre yo y Marta. En la siguiente tabla podemos ver los criterios de exclusión. Hemos excluido todas aquellas investigaciones anteriores al 2020 que se centraban en la educación secundaria y por tanto no hablaban específicamente de la primaria. Aquellas investigaciones que tenían que ver con otras áreas de conocimientos que no son las que habíamos seleccionado en un primer momento, las que no estaban relacionadas directamente con la formación inicial del docente y hemos consensuado excluir aquellas que hacían referencia a los estudios de género, ya que hemos considerado que el macro margen teórico al que forma parte los estudios de género sería el de la sostenibilidad más que de la inclusividad. Por supuesto, es un tema controvertido del cual podemos seguramente debatir también en el chat que nos pone a disposición el Congreso. Hemos quitado, como veremos en la diapositiva siguiente, las investigaciones duplicadas entre las dos bases de datos y no hemos incluido en esta ocasión las tesis doctorales y las publicaciones de conferencias. Aquí podemos ver el trabajo, digamos, que hemos realizado, el primer trabajo realizado en la búsqueda en las dos bases de datos. Podemos ver en las primeras columnas de las consultadas, tanto en una como en la otra base de datos, las que finalmente hemos excluido por repetidas y finalmente las que en la última columna, la resultante de nuestra primera investigación. Por tanto, podemos ver que de las 359 inicial, sin contar las repetidas, nos hemos centrado en las 39 porque reflejan los criterios de inclusión. Aquí presentamos los primeros resultados, como decíamos, de carácter descriptivo. Los resultados del análisis de tipo Prisma tenemos intención de presentarla en el capítulo del libro que nos ofrece como opción o como oportunidad de publicación y difusión el Congreso. Podemos ver que como primer resultado que los 39 estudios consultados hay una mayor y intensa publicación a partir del 2025, perdonad, y 2026, por lo que concierne las didácticas aplicadas. También decir que el número más alto de publicaciones encontradas son del ámbito de la educación física y de la pedagogía. En la segunda gráfica podemos ver como la mayoría de los estudios consultados son estudios de carácter empírico, aunque son presentes conceptuales de revisión bibliográfica. Y en el gráfico sucesivo podemos ver de forma más detallada cómo los estudios empíricos se realizan sobre todo en el ámbito cuantitativo. También hay estudios de revisión bibliográficas que realizan revisiones sistemáticas de tipo Prisma o de carácter más cuantitativo y también no son de excluir aquellas investigaciones empíricas de carácter más cualitativo. En esta gráfica podemos resumir las categorías emergentes que con más frecuencia nos han salido en la categorización del análisis de los abstracts de los estudios analizados y podemos ver, para resumir y para que sea visible en una única diapositiva, nos hemos centrado en seleccionar aquellas categorías que salían más de 5 veces o igual a 5 veces. Por tanto, vemos que la primera categoría emergente que nos sale son los estudios que se centran en individuar la actitud del alumnado en formación hacia la educación inclusiva. También tenemos grande representación de estudios de carácter experiencial o vivencial que intentan validar propuestas educativas que puedan poner en evidencia la importancia del contacto con realidades diversas, por tal que nuestro alumnado en formación pueda sensibilizarse y modificar su actitud inicial o reforzar aquella actitud positiva que tenía al principio.
Hemos dividido aquellas investigaciones que se centran en discapacidades concretas, como por ejemplo la visual o motoria. Hemos comprobado que se va definiendo una competencia inclusiva también según los que nos indica la Comunidad Europea. También hemos encontrado toda una serie de estudios, aquí no vamos a poder analizar o presentaros todos, pero me gustaría poner la relevancia en aquellos estudios que realizan comparativas entre la educación primaria y la educación secundaria, o sea, profesores de secundarias en formación y docentes de primarias en formación, y también me gustaría destacar la variable de género que es utilizada en los estudios para comprobar si hay diferencia en la aptitud del profesorado en formación relacionada a su género. Y ya para ir concluyendo nuestra comunicación, les vamos a presentar las conclusiones. En primer lugar, la literatura sobre la educación inclusiva en la formación de profesorado está siendo un campo emergente en las didácticas aplicadas y empieza a ser importante la literatura en este aspecto. Destaca también los estudios de de educación física son los más numerosos dentro de las didácticas aplicadas, siempre teniendo en cuenta nuestras palabras clave en nuestro estudio. De otra forma, que la actitud de futuro profesorado hacia la inclusión, hacia la educación inclusiva, es considerada fundamental para garantizar prácticas inclusivas en la educación, tal como señalaba la doctora Velati hace un momento. La competencia inclusiva debería formar parte de las competencias profesionalizadoras docentes, se desprende de las lecturas que hemos hecho de esta literatura. También hay una estrecha relación entre la tipología de investigación y las categorías emergentes que sugieren investigaciones de carácter práctico y las didácticas aplicadas. Y por último, y tal como apuntaba también la doctora Velati, el género y el tipo de estudio de formación docente primaria y secundaria son variables que pueden intervenir en una educación más inclusiva. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que haya sido de su interés esta charla que hemos realizado. Muchas gracias y nos vemos en el chat.